Soy Margarita, tengo 68 años. Hace 2 semanas desperté de una cirugía de corazón que duró 7 horas, y lo primero que vi fue a mi hijo junto a la camilla, sosteniendo papeles que jamás imaginé ver. Mi vista aún estaba borrosa, pero alcancé a leer el encabezado: transferencia de propiedad. Él sonrió, esa sonrisa que yo conocía desde que era un niño pequeño, y dijo con toda la calma del mundo: «Mamá, transferí tu casa a mi nombre. Estabas en la mesa de operaciones y necesitábamos actuar rápido. Fue por tu propio bien. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde qué país me estás viendo ahora? Déjalo en los comentarios. Me encanta saber quién acompaña mi historia». Permítanme retroceder 3 semanas en el tiempo, al día en que recibí la noticia de que necesitaría una cirugía de emergencia en el corazón. Estaba en la cocina de mi casa, esa misma casa que compré hace 40 años, ladrillo por ladrillo, con el dinero que gané costureando para afuera hasta altas horas de la noche. El dolor en el pecho comenzó de repente, como si alguien estuviera apretando mi corazón con las manos. Logré llamar a mi hijo, Mateo, antes de desmayarme. Desperté en el hospital 2 días después. Mateo estaba allí, junto con su esposa, Mónica. Ella siempre me miró de una forma extraña, como si yo fuera un estorbo en su camino. Nunca entendí muy bien por qué. Yo siempre fui amable con ella, siempre la traté como a una hija. Pero algunas personas cargan con una frialdad que ningún afecto logra calentar. «Mamá». Mateo sostuvo mi mano. Sus manos estaban sudorosas. Los doctores dijeron que necesitas una cirugía de corazón. Es urgente. Puede ser la próxima semana. La próxima semana. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché eso. No por miedo a la cirugía, sino porque la semana siguiente sería el cumpleaños de mi nieta, Jimena. La niña iba a cumplir 15 años, y yo había prometido estar allí. Prometí hacer el pastel de chocolate que tanto amaba, ese que tenía 3 pisos y cobertura de ganache. «No puedo la próxima semana», intenté argumentar, pero mi voz salió débil, ronca. «El cumple de Jimena». «Mamá», Mónica interrumpió. Su voz era dura. «Tu vida está en riesgo. El cumpleaños puede esperar». Pero no era solo por el cumpleaños. Era sobre estar presente. Era sobre no fallarle a mi nieta de la misma forma que, a veces, sentía que le había fallado a mi propio hijo. Trabajé tanto cuando Mateo era pequeño. Turnos dobles en la fábrica de telas, después las costuras en casa hasta tarde. Todo para que él tuviera que comer, ropa y un techo sobre su cabeza. Su padre nos dejó cuando Mateo tenía apenas 3 años. Se esfumó como el humo y nunca regresó. Crié a mi hijo sola. Cada peso que gané fue para él. Cuando cumplió 18 años y quiso ir a la universidad, vendí mi único bien de valor, el collar de oro que mi abuela me heredó. No lo pensé 2 veces. Mi hijo necesitaba estudiar, necesitaba tener oportunidades que yo nunca tuve. Y estudió. Se graduó en administración, consiguió una buena chamba, se casó con Mónica, tuvieron a Jimena. Yo pensaba que había hecho todo bien. Pensaba que mi sacrificio valía la pena. La cirugía se programó para 5 días después. Pasé ese tiempo organizando todo en casa, como siempre. Dejé la casa limpia, las cuentas pagadas, la ropa lavada y doblada. También actualicé mi testamento. No es que tuviera mucho que dejar, pero la casa era mía. Mi único patrimonio real. La prueba de 40 años de jalar duro. Y quería que fuera para Mateo, claro. Él era mi hijo, mi único hijo. La noche antes de la operación, Mateo vino a visitarme. Trajo flores, margaritas blancas, mis favoritas. Nos sentamos en el porche, ese mismo porche donde él solía jugar cuando era niño, donde yo lo veía correr por el jardín con esa energía infinita que solo tienen los chamacos. «Mamá», dijo él, mirando hacia el jardín. Estaba pensando, ¿y si algo pasa mañana? «Nada va a pasar», respondí, tratando de sonar segura. Pero mi corazón, ese corazón viejo y cansado, se aceleró ante la posibilidad. «Pero, ¿y si pasa?», insistió él.
¿Ya pensaste en facilitar las cosas? ¿Transferir la casa a mi nombre ahora, antes de la cirugía? Sería más simple. Evitaría la burocracia, los impuestos, todo ese proceso complicado del intestado. Miré a mi hijo. Sus ojos parecían sinceros, preocupados. Estaba pensando en mi bienestar, ¿verdad? Estaba intentando protegerme de complicaciones futuras. Mateo, ya hice mi testamento, todo está en orden, la casa será tuya de cualquier forma. Lo sé, mamá, pero el juicio sucesorio puede tardar años, y mientras tanto, la casa se queda ahí parada, sin uso, generando gastos. Sería más práctico si la transfieres ahora. Es solo firmar unos papeles, así de simple. Algo dentro de mí dudó. Una voz pequeña, allá en el fondo de mi mente, me susurró una alerta, pero la ignoré. Era mi hijo, mi niño. ¿Por qué dudaría de él? Déjame pensarlo, respondí. Vamos a ver cómo sale la cirugía primero. No pareció satisfecho con mi respuesta, pero no insistió. Solo asintió y cambió de tema. Hablamos de Jimena, de lo emocionada que estaba por sus 15 años, de los planes que Mónica tenía para la fiesta. La mañana de la cirugía desperté temprano. El sol aún no salía por completo, pero ya no podía dormir. Me di un baño largo, me puse mi ropa más cómoda y esperé a que Mateo pasara por mí. Llegó puntual, como siempre. Mónica no vino. Dijo que tenía que quedarse con Jimena. En el camino al hospital, nos quedamos en silencio. Yo miraba por la ventana, observando cómo despertaba la ciudad. Las calles aún estaban vacías, los negocios cerrados, solo algunos trabajadores yendo a sus chambas matutinas. Pensé en cuántas mañanas había visto exactamente esa misma escena, yendo a la fábrica antes de que saliera el sol. «Todo va a salir bien, jefa», dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz sonaba rara, tensa. «Lo sé», respondí, aunque no estaba tan segura. En el hospital, los trámites fueron rápidos. Firmé papeles, me cambié de ropa, me llevaron a la sala de preoperatorio. Mateo se quedó conmigo hasta el último momento posible. Me tomó la mano, me dio un beso en la frente. «Te amo, mamá», dijo. «Yo también te amo, hijo». Fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que la anestesia me llevara. La cirugía duró 7 horas. 7 horas en las que mi corazón fue literalmente detenido, manipulado, arreglado y reiniciado. 7 horas en las que mi hijo, mi único hijo, estaba tomando decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Cuando desperté en la sala de recuperación, todo me dolía. No era solo el dolor físico de la cortada en el pecho, de la intubación, de las sondas y cables conectados a mi cuerpo. Era algo más profundo, un dolor que aún no podía nombrar, pero que estaba ahí, latiendo junto con mi corazón recién reparado. Mateo estaba al lado de la camilla. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, o tal vez solo era cansancio. Sostenía una carpeta con documentos. «Mamá», su voz era suave, casi cariñosa. «Ya despertaste, gracias a Dios». Intenté hablar, pero mi garganta estaba demasiado seca. Una enfermera apareció, me dio un poco de agua con un popote. Bebí despacio, sintiendo el agua fría bajar por mi garganta lastimada. «La operación salió bien», continuó Mateo. «Los doctores dijeron que todo fue perfecto. Te vas a recuperar pronto». Asentí con la cabeza, aún procesando todo, aún medio aturdida por la anestesia. Mamá, mientras estabas en cirugía, hizo una pausa, miró los papeles en sus manos. Tuve que tomar algunas decisiones importantes. Mi corazón, ese corazón que acababa de ser operado, empezó a latir más rápido. La máquina a mi lado empezó a pitar. «Tranquila, mamá, no es nada del otro mundo», intentó calmarme. «Es solo que, bueno, hablé con un abogado y me aconsejó transferir la casa a mi nombre ahora, mientras te recuperas, para evitar broncas futuras». Lo miré fijamente, intentando entender lo que decía a través de la neblina de la anestesia. «¿Tú qué?» «Transferí la casa a mi nombre. Todo fue legal, jefa. Tengo un poder que me firmaste hace unos años. ¿Te acuerdas?
Cuando fuiste a visitar a la tía Carmen a Guadalajara. Lo recordaba vagamente. Había firmado un poder para que Mateo pudiera resolver unos asuntos del banco mientras yo no estaba. Pero eso era para situaciones específicas, emergencias. Eso no es. Tú no puedes. Mi voz falló. Ya está hecho, mamá. La casa ahora está a mi nombre. Pero no te preocupes. Sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. Tú puedes seguir viviendo ahí. Nada va a cambiar. Solo estoy protegiendo el patrimonio de la familia. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Protegiendo el patrimonio de la familia. Mi patrimonio. 40 años de trabajo, 40 años de sudor y lágrimas, 40 años costureando hasta que mis dedos sangraban. Y ahora ya no era mía. Mateo, intenté argumentar, pero la enfermera apareció de nuevo. Señores, la paciente tiene que descansar. Por favor, retírense. Mateo me dio otro beso en la frente. Descansa, jefa. Luego platicamos. Salió, llevándose esa carpeta de documentos, y yo me quedé ahí, sola en esa sala fría de hospital, con mi pecho abierto y cosido, mi corazón arreglado pero roto de una forma que ningún cirujano podría reparar. No lloré. En ese momento estaba en demasiado choque para llorar. Solo me quedé mirando el techo, contando los agujeritos de las placas acústicas, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi casa. Mi casa ya no era mía. Pasé los 3 días siguientes en el hospital. Mateo me visitaba a diario, siempre con esa sonrisa, siempre tratándome con cariño, como si nada hubiera cambiado. Traía flores, traía revistas, platicaba de cosas sin importancia. Jimena vino a verme una vez, mi nieta hermosa con sus casi 15 años. Ella no sabía nada. Solo me abrazó con cuidado para no lastimar mi pecho y me contó emocionada los planes para su fiesta. «Abuelita, si me vas a hacer mi pastel, ¿verdad?», preguntó con esos ojos brillantes. «Claro, mi niña», respondí, forzando una sonrisa. «Te voy a hacer el pastel más bonito que hayas visto». Mónica vino solo una vez, el último día antes de que me dieran de alta. Se quedó apenas unos minutos, dijo que tenía prisa. Pero antes de irse, se inclinó y me susurró al oído. La casa siempre fue demasiado grande para una sola persona. Ahora tendrá un mejor uso. Y se fue, dejándome esas palabras envenenadas. El día que salí, Mateo fue por mí. Me llevó de vuelta a casa, a mi casa que ahora era suya. Me ayudó a entrar, me acomodó en el sofá con cobijas y almohadas, preparó un té, dejó comida lista en el refri. «¿Necesitas algo más, mamá?», preguntó, ya con las llaves del coche en la mano. «Mateo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Tenemos que hablar de la casa», suspiró, como si hubiera estado esperando esa plática y deseando evitarla. «Mamá, ya hablamos, todo está resuelto». «No tenías el derecho». «Sí lo tenía. El poder me daba ese derecho, y lo hice pensando en tu bien, en el bien de todos. Es mejor así». «¿Mejor para quién?». No respondió. Solo me miró con esa expresión que le conocí tantas veces cuando era niño, cuando no conseguía lo que quería y hacía berrinche. Solo que ahora ya no era un niño, y había conseguido exactamente lo que quería. «Me tengo que ir, mamá. Mónica me está esperando». Y salió, dejándome sola en esa casa que ya no era mía. Los días siguientes se arrastraron en una neblina de dolor físico y emocional. Mi pecho me dolía con cada respiración, recordándome la cirugía. Pero era mi alma la que más sufría. Me sentía una intrusa en mi propia casa. Cada cuarto, cada mueble, cada objeto cargaba recuerdos de décadas de trabajo y sacrificio. Y ahora todo le pertenecía a mi hijo. Intenté contactar a Mateo varias veces en los días siguientes. Le marcaba, pero rara vez contestaba. Cuando lo hacía, siempre estaba ocupado, con prisa, prometiendo que hablaríamos después. Ese después nunca llegaba. Una semana después de la operación, saqué fuerzas para salir de casa por primera vez. Fui al banco donde siempre he tenido mi cuenta. Necesitaba entender exactamente qué había pasado, ver los documentos, entender cómo mi hijo había logrado hacer eso. La gerente, una mujer joven llamada Patricia,
Me recibió con amabilidad. Cuando le expliqué la situación, su expresión cambió de simpática a preocupada. «Señora Margarita», dijo delicadamente, «déjeme revisar los registros». Tecleó en la computadora por unos minutos. Su rostro se ponía cada vez más serio. Finalmente, giró la pantalla hacia mí. La transferencia se hizo usando un poder notarial registrado hace 3 años. Técnicamente, es legal. Su hijo tenía autorización para tomar decisiones financieras en su nombre. «Pero yo nunca autoricé la venta de la casa», protesté, subiendo el tono de voz. Algunas personas en el banco se voltearon a ver. «Lo entiendo, señora, pero el poder era amplio, cubría decisiones sobre propiedades. Lamentablemente, desde el punto de vista legal, él actuó dentro de sus facultades». Sentí que el mundo me daba vueltas. Legal. Todo había sido legal. Mi hijo me había robado de forma completamente legal. «¿Qué puedo hacer?», pregunté. Mi voz ahora era apenas un susurro. Patricia dudó. «Podría impugnar en el juzgado, alegar que el poder se usó de mala fe». «Pero, señora Margarita, esos procesos son largos, caros y no siempre tienen el resultado esperado, especialmente cuando hay documentos legales de por medio». Salí del banco, sintiéndome derrotada. Caminé lentamente por la calle. Cada paso era un recordatorio de la cirugía reciente. Me detuve frente a una tienda de telas, la misma tienda donde compraba materiales para mis costuras desde hace décadas. La dueña, doña Esperanza, me vio por el aparador y me saludó. Entré. «Margarita», me abrazó con cuidado. «Supe de tu operación. ¿Cómo vas?» «Sobreviviendo», respondí, intentando sonreír. Platicamos unos minutos. Doña Esperanza tenía mi edad. También había criado hijos sola. También conocía el peso del sacrificio. Cuando le conté lo que Mateo había hecho, vi lágrimas en sus ojos. «Válgame Dios, Margarita. Después de todo lo que hiciste por él». «Lo sé. ¿Lo vas a dejar así?» Miré mis manos, esas manos viejas y callosas que habían cosido miles de prendas, que habían trabajado incansablemente por 40 años. «No sé qué hacer, Esperanza. Es mi hijo. Y tú eres su madre. Eso no le daba derecho a hacer lo que hizo». Regresé a casa mientras se ponía el sol. La casa se sentía diferente ahora, como si supiera que tenía un nuevo dueño. Me senté en el porche, en el mismo lugar donde había hablado con Mateo antes de la cirugía, y dejé que las lágrimas finalmente cayeran. Lloré por todo lo que había perdido. No solo la casa, sino la ilusión de que mi hijo me amaba lo suficiente como para no traicionarme. Lloré por la ingenuidad de pensar que mi sacrificio sería reconocido y valorado. Lloré por la mujer que había sido, trabajadora y esperanzada, que creía que hacer lo correcto siempre traería recompensas. Cuando las lágrimas se secaron, algo cambió dentro de mí. Una determinación fría y clara tomó el lugar del dolor. Había sobrevivido a un marido que me abandonó, a décadas de jalar duro, a criar a un hijo sola, a una cirugía de corazón. No me iba a doblar ahora. Entré a la casa y busqué en mis archivos viejos. Encontré lo que buscaba en una caja al fondo del closet: documentos, recibos, comprobantes. 40 años de historia de la casa, desde la compra hasta todas las remodelaciones y mejoras que hice con los años. Cada centavo que invertí estaba documentado. También encontré algo más. Cartas. Cartas viejas que Mateo me escribió cuando era adolescente y se fue a un campamento de verano. Cartas llenas de amor y gratitud. «Mamá, eres mi heroína», decía una de ellas. «Cuando crezca, te voy a cuidar así como tú me cuidas a mí». Sostuve esa carta por mucho tiempo, sintiendo el peso de las promesas rotas. Al día siguiente, hice una llamada a un abogado que una amiga me había recomendado hace años, cuando estaba haciendo mi testamento. Su nombre era el licenciado Roberto Santos, y tenía fama de ser duro pero justo. «Licenciado Santos», le expliqué mi situación por teléfono, tratando de mantener la voz firme. «Necesito ayuda». Me escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. «Señora Margarita,
Lo que su hijo hizo es técnicamente legal, pero moralmente cuestionable. Podemos intentar algunas cosas. ¿Puede venir a mi despacho mañana? Fui. El despacho era pequeño pero ordenado, lleno de libros de derecho y carpetas de expedientes. El licenciado Santos era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso y ojos agudos tras unos lentes de armazón fino. «Déjeme ver los documentos», pidió. Pasé la siguiente hora mostrándole todo lo que había llevado. Examinaba cada papel cuidadosamente, tomando notas, frunciendo el ceño de vez en cuando. «Esta es la situación», dijo finalmente. El poder era válido y muy amplio. Su hijo no cometió un delito técnico, pero, levantó un dedo, abusó de la confianza que usted depositó en él. Eso puede caracterizarse como un abuso de las facultades del poder. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos meter una demanda alegando que usó el poder de mala fe, en beneficio propio y contra los intereses de usted. Si logramos demostrar eso, el juez podría anular la transferencia. Mi corazón se aceleró. ¿Hay oportunidad de ganar? Sinceramente, 50%. Depende mucho del juez, de las pruebas que logremos presentar y de qué tanto esté dispuesto a pelear su hijo. Estos juicios también tardan. Meses, tal vez años. Años. Yo tenía 68 años. ¿Cuántos años me quedaban? ¿Y cuánto costaría? Me dio una cifra que hizo que se me revolviera el estómago. Era más de lo que tenía ahorrado. Mucho más. No tengo ese dinero, admití, sintiendo que la vergüenza me quemaba la cara. El licenciado Santos me miró con gentileza. Déjeme pensar en algunas alternativas. Tal vez podamos trabajar con un convenio de pago. O... Hizo una pausa. Existe otra opción. ¿Cuál? Confrontar a su hijo directamente. A veces, cuando la gente se da cuenta de que puede enfrentar consecuencias legales, reconsideran sus acciones. Puedo redactar una carta formal en términos legales, exigiendo la devolución de la propiedad. Eso costaría mucho menos y podría ser suficiente para asustarlo. Lo pensé. Una carta amenazando con acción legal. ¿Sería suficiente para que Mateo recapacitara? ¿O solo lo haría ponerse más terco? Vamos a intentar con la carta primero, decidí. El licenciado Santos escribió la carta esa misma tarde. Era formal, directa e intimidante. Citaba leyes, jurisprudencias, consecuencias posibles. Se leía como una declaración de guerra. La voy a mandar por correo certificado, dijo. Su hijo tendrá que firmar de recibido, así no podrá decir que no le llegó. Salí del despacho sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que Mateo viera el error que cometió y arreglara las cosas. Miedo de que esto solo empeorara todo. La carta fue enviada. Ahora solo quedaba esperar. Mientras tanto, el cumpleaños de Jimena se acercaba. Yo había prometido hacer el pastel y pensaba cumplir mi promesa, sin importar lo que estuviera pasando entre Mateo y yo. Jimena no tenía la culpa de nada. 2 días antes del cumple, empecé a preparar el pastel. Mi pecho aún me dolía cuando hacía movimientos bruscos, pero me moví despacio, con cuidado. 3 pisos de pastel de chocolate, relleno de chocolate, cobertura de ganache. Era un trabajo de amor. Cada capa hecha con las mejores recetas que había perfeccionado con los años. Mientras batía la mezcla, pensé en todas las veces que había hecho ese mismo pastel. En el 3er cumpleaños de Mateo, en el 6º, en el 10º. En cada cumpleaños hasta que se fue de la casa. Siempre el mismo pastel, porque era su favorito, así como ahora era el favorito de Jimena. Los recuerdos vinieron en oleadas. Mateo aún chiquito, con la cara manchada de chocolate, riendo. Mateo adolescente, atolondrado y dulce, dándome las gracias por el pastel. Mateo adulto, ya casado, todavía pidiéndome que le hiciera el pastel. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente? ¿Cuándo mi amor y mi trabajo habían dejado de tener valor para él? Terminé el pastel tarde en la noche. Quedó perfecto, si es que puedo decir eso de mi propia creación. 3 pisos impecables, cobertura lisa y brillante, decorado con fresas frescas.
A Jimena le iba a encantar. Puse el pastel cuidadosamente en una caja de cartón y me fui a dormir, agotada pero satisfecha. Al menos eso todavía podía hacerlo. Al menos mi nieta aún me permitía ser parte de su vida. La mañana del cumpleaños, Mateo pasó por mí. La fiesta sería en su casa, claro. Él vivía en una casa grande en una buena colonia, fruto de su trabajo, pero también yo sabía de todo el dinero que se ahorró durante años al no tener que pagar renta después de que se salió de mi casa. En el coche intenté platicar. Mateo, ¿te llegó una carta de un abogado? Mantuvo los ojos en el camino. Me llegó. ¿Y? Y creo que estás exagerando, mamá. No hay necesidad de meter abogados. Somos familia. ¿Familia que se roba entre sí? Apretó el volante con fuerza. Yo no robé nada. Protegí un patrimonio que de todos modos iba a ser tuyo. Cuando yo me muriera, Mateo. Cuando yo me muriera. No mientras todavía estoy viva y viviendo en esa casa. La casa es demasiado grande para ti. Apenas puedes subir las escaleras. Eso no te daba derecho a quitármela. Mi voz subió y de inmediato sentí un dolor agudo en el pecho. Me llevé la mano al corazón, intentando respirar profundo. Mateo me miró de reojo, con preocupación genuina en los ojos. Mamá, ¿estás bien? Tu corazón. Mi corazón está bien, mentí. O lo estaría si mi propio hijo no me hubiera traicionado. El resto del viaje fue en silencio. La fiesta estaba hermosa. Mónica realmente se había lucido. Decoración en tonos rosa y dorado, globos por todos lados, una mesa llena de comida y dulces. Jimena estaba radiante con un vestido nuevo, rodeada de sus amigas. Cuando me vio llegar con el pastel, sus ojos se iluminaron. ¡Abuelita! Sí hiciste el pastel. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, olvidando por un momento que todavía me estaba recuperando de la cirugía. No me importó el dolor. Abrazar a mi nieta valía cualquier molestia. Claro que lo hice, mi cielo. Lo prometí, ¿no? Puse el pastel en la mesa principal. Las amigas de Jimena se amontonaron alrededor, admirándolo, tomando fotos. Jimena se veía tan feliz, tan inocente de todo el drama que pasaba tras bambalinas en su familia. Mónica se acercó. «Es un pastel bonito», dijo, y por un momento pensé que sería un comentario sincero, pero luego añadió en voz baja. «Lástima que probablemente sea el último que hagas en la cocina de esa casa». La miré, de verdad la miré, y vi algo que no había notado antes. Envidia. Mónica tenía envidia de mi relación con Jimena, de mi habilidad para hacer felices a los demás con gestos simples, del amor que mi nieta me tenía. «Mónica», dije con calma, «no importa desde qué cocina haga los pasteles. Lo que importa es que los hago con amor. Y eso nunca me lo vas a poder quitar». Me dio la espalda y se alejó, pero no antes de que viera cómo el coraje le cruzaba la cara. La fiesta siguió. Juegos, risas, regalos. Cantamos las mañanitas, Jimena sopló las velas, partimos el pastel. Cada rebanada que serví se veía perfecta, y los cumplidos llovieron de todos lados. Por un momento, olvidé mis problemas y solo disfruté la alegría de mi nieta. Pero entonces, a mitad de la fiesta, mi celular sonó. Era el licenciado Santos. «Señora Margarita», su voz era seria. Recibí respuesta del abogado de su hijo. Se me hundió el estómago. «¿Y?» Se niega a devolver la propiedad. Dice que la transferencia fue legal y que no hay base para impugnar. Es más, hizo una pausa. ¿Qué? Amenaza con demandarla por difamación si sigue diciendo que él le robó. Y... Otra pausa, más larga esta vez. «Licenciado Santos, por favor. Le exige que desaloje la casa en 30 días. El mundo se detuvo. El ruido de la fiesta a mi alrededor se volvió distante, sordo. 30 días. Mi hijo me estaba corriendo de mi propia casa. «Señora Margarita, ¿sigue ahí?» «Aquí estoy». Mi voz salió extraña, lejana. «¿Qué quiere hacer?» Miré alrededor de la fiesta, Jimena riendo con sus amigas, Mateo platicando con otros papás, aparentando ser un hombre de bien,
un padre entregado. Mónica supervisando todo con su sonrisa perfecta y falsa. «Le llamo luego», dije, y colgué. Me salí de la fiesta sin despedirme. Simplemente agarré mi bolsa y caminé hacia la calle. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Mi pecho me dolía de nuevo. Ese dolor agudo que me recordaba que mi corazón era frágil, que había sido literalmente cortado y remendado. Me senté en una banca en el parque frente a la casa de Mateo. El sol se estaba empezando a poner, pintando el cielo de tonos naranjas. Estaba hermoso, pero no podía apreciarlo. 30 días. En 30 días lo perdería todo. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Ximena. «¿Abue? ¿A dónde te fuiste? La fiesta todavía no acaba». «Perdón, mi vida, no me siento muy bien. Creo que fue mucho esfuerzo». «¿Quieres que mi papá te lleve a la casa?» Casa. Esa palabra me dolía ahora. «No, mi cielo. Voy a tomar un taxi. Disfruta tu fiesta. Te amo». «Yo también te amo, abuelita. Y gracias por el pastel. Quedó perfecto». Colgué y lloré ahí, en esa banca, mientras se ponía el sol. Lloré por todo lo que estaba perdiendo, por todas las ilusiones rotas, pero sobre todo lloré por la traición. Porque no importa cómo Mateo o su abogado quisieran pintarlo, era una traición, pura y llana. Un taxi me llevó a casa. Cuando entré, la casa se sentía aún más vacía que antes. Cada cuarto hacía eco con recuerdos. La sala donde Mateo dio sus primeros pasos. La cocina donde yo costureaba mientras él hacía la tarea en la mesa. El cuarto que fue suyo durante toda su infancia y adolescencia. Fui a mi cuarto y me acosté, todavía con la ropa de la fiesta. Me quedé mirando el techo, ese mismo techo que he mirado por 40 años. ¿Cuántas noches habré pasado en vela aquí, planeando, soñando, esperando? ¿Cuántas veces me habré quedado dormida agotada, sabiendo que el día siguiente sería más de lo mismo? Trabajo, cuentas, responsabilidades. Agarré mi teléfono y le hablé a mi hermana, Carmen. Vivía en otro estado. Nos habíamos distanciado con los años, pero todavía manteníamos contacto de vez en cuando. «Margarita, qué sorpresa», contestó animada. «¿Cómo vas? ¿Cómo salió la operación?» Le conté todo. La cirugía, la transferencia de la casa, la carta del abogado, el plazo de 30 días. Carmen se quedó callada un buen rato. «Válgame Dios, Margarita, no puedo creer que Mateo haya hecho eso». Yo tampoco podía creerlo. «¿Qué vas a hacer?» «No sé. No tengo dinero para un juicio largo. No tengo a dónde ir». «Te puedes venir a vivir conmigo», ofreció de inmediato. «No es mucho, pero tengo un cuarto de visitas. Siempre eres bienvenida». La oferta era sincera y conmovedora, pero la idea de dejar mi ciudad, mi vida, todo lo que conocía, me hacía sentir aún más derrotada. «Gracias, Carmen. Déjame pensarlo». Pasamos unos minutos más platicando, ella intentando consolarme, yo intentando no llorar otra vez. Cuando colgué, me sentí un poco menos sola, pero no menos perdida. En los días siguientes, empecé a organizar mis cosas. No porque hubiera decidido irme, sino porque necesitaba hacer algo, mantener mis manos ocupadas para que mi mente no colapsara. Abrí cajones que no abría en años, encontré tesoros olvidados, fotos viejas de Mateo bebé, sus primeros zapatitos, dibujos que hizo en el kinder, tarjetas del Día de las Madres hechas con hojas de colores y pegamento. «Para la mejor mamá del mundo», decía una de ellas, con letras temblorosas de niño. Guardé todo en una caja. No sabía por qué. Tal vez para recordar que hubo un tiempo en que mi hijo me amaba de verdad. O tal vez para tener pruebas de que no me lo había imaginado todo. Una semana después de la fiesta de Ximena, Mateo apareció en la puerta. No me avisó que vendría. Simplemente tocó el timbre y, cuando abrí, ahí estaba él, con esa expresión que ya no podía descifrar. «Mamá, tenemos que hablar». «¿De qué? ¿De cómo me estás corriendo de mi casa?», suspiró. «No te estoy corriendo, te estoy pidiendo que seas razonable». «¿Razonable? Esta casa es demasiado grande para ti. Apenas puedes mantenerla, y con tu corazón así de débil ahora, sería peligroso que vivas sola aquí». «¿Entonces tu solución es echarme a la calle?».
No te estoy echando a la calle, subió la voz. Mónica y yo platicamos. Te puedes ir a vivir con nosotros. Tenemos espacio. Eso me tomó por sorpresa. Vivir con ellos, con Mateo y Mónica, en su casa, bajo sus reglas, dependiendo de ellos para todo. ¿Y mi casa? ¿Mi casa de verdad? La vamos a vender. El mercado está bueno ahorita. Podemos sacar un excelente precio. Y el dinero... Hizo una pausa. El dinero se va a ir a un fondo para Jimena, para su universidad, para su futuro. Así que era eso. Ni siquiera se iba a quedar con el dinero de la venta. Se iba directo para Jimena. No puedes hacer eso, dije, con la voz temblando. Es mi casa, mi patrimonio. Legalmente es mi casa ahora, mamá, y voy a hacer lo que crea que es mejor. Miré a mi hijo, de verdad lo miré, y vi a un extraño. ¿Dónde estaba el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas? ¿Dónde estaba el joven que prometió cuidarme cuando fuera vieja? ¿Dónde estaba mi hijo? Lárgate de mi casa, dije, con voz baja pero firme. Mamá, lárgate, ahora. Dudó, abrió la boca como para decir algo, después simplemente se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta se cerró tras él, mis piernas cedieron. Me senté en el piso ahí mismo, en el pasillo, y dejé que el dolor me consumiera. No era solo el dolor físico de mi corazón operado, era un dolor más profundo, más devastador. El dolor de saber que mi hijo no me amaba lo suficiente como para respetarme. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, hasta que oí que mi teléfono sonaba. Era el licenciado Santos otra vez. Señora Margarita, tengo noticias. Pude hablar con un juez que conozco, de manera informal. Dijo que, dada su edad y su condición de salud, podemos pedir una suspensión para que usted se quede en la casa mientras el juicio sigue. ¿Cuánto tiempo tardaría eso? Unos meses, tal vez, pero le daría tiempo para organizarse al menos. Lo pensé. Unos meses en la casa, unos meses para descubrir qué hacer. Era mejor que 30 días. Hágalo, decidí. ¿Está segura? Eso va a poner las cosas más feas con su hijo. Licenciado Santos, mi hijo ya decidió quitarme todo. No puede ponerse mucho peor de lo que ya está. Está bien, voy a preparar los documentos. Me levanté del suelo, me limpié las lágrimas y fui a la cocina a hacerme un té. Mientras servía el agua, miré por la ventana hacia el jardín. El jardín que yo había plantado, cada flor, cada arbusto. Mateo solía jugar ahí cuando era chiquito. Teníamos un columpio que le encantaba. Pasé incontables tardes empujándolo, escuchando sus risas. El columpio todavía estaba ahí, viejo y oxidado ahora, pero vacío. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las decisiones que había tomado en la vida. Casarme joven, confiar en un hombre que me abandonó, sacrificar todo por mi hijo, firmar ese poder hace años. Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué haría diferente? ¿Me habría amado más a mí y menos a los demás? ¿Habría guardado algo para mí en lugar de darlo todo? Pero luego pensé en Jimena, mi nieta hermosa, inocente, amorosa. Ella existía porque Mateo existía. Y a pesar de todo, no me arrepentía de haber tenido a mi hijo. Solo me arrepentía de no haberle enseñado el valor de la gratitud y el respeto. ¿En qué fallé como madre? ¿En qué momento aprendió que estaba bien aprovecharse de quien lo amaba? No hubo respuestas, solo más preguntas, dando vueltas en mi cabeza hasta que finalmente, por cansancio, me quedé dormida. La suspensión se concedió 2 semanas después. El licenciado Santos me llamó con la noticia, su voz con una satisfacción reservada. El juez estuvo de acuerdo en que, dada su reciente salud y su edad, sería inhumano obligarla a salir de inmediato. Se puede quedar en la casa hasta que se dicte sentencia. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? 6 meses, tal vez 1 año. Depende de varios factores. 1 año. Tenía 1 año para descubrir cómo salvar mi vida, mi hogar, mi dignidad. Mateo se puso furioso con la suspensión. Me mandó una serie de mensajes de texto, cada uno más enojado que el anterior. Estás siendo ridícula. Estás tirando el dinero que no tienes en abogados.
estás destruyendo a nuestra familia por una casa. No contesté ninguno. ¿Qué podía decirle? Que él ya había destruido a nuestra familia mucho antes de eso, cuando decidió que mi confianza no valía nada. Las semanas siguientes fueron extrañas. Seguí viviendo en la casa, pero ahora sabía que cada día ahí era temporal, prestado. Empecé a ver todo con nuevos ojos, como si me estuviera despidiendo poco a poco. Doña Esperanza me visitó algunas veces. Traía telas, agujas, hilos. Tienes que mantener las manos ocupadas, decía. Es bueno para el alma. Tenía razón. Volví a costurar, algo que no hacía hace años. Empecé con cosas simples, pañuelos, manteles. Después pasé a proyectos más elaborados. Una colcha de retazos, cada cuadrito representando un recuerdo diferente. Un cuadrito del vestido que usé en mi boda. Otro de la primera ropita que le hice a Mateo de bebé. Un trozo de la cortina de la sala. Un retal de la camisa favorita de mi exmarido, que había guardado por alguna razón que ya ni me acordaba. Mientras cosía, pensaba. Y mientras pensaba, algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza le dio paso al coraje. Un coraje limpio, justificado. Había trabajado toda mi vida. Me había sacrificado. Había hecho todo bien, o al menos lo había intentado. Y aún así, ahí estaba, a los 68 años, peleando por mantener un techo sobre mi cabeza. No era justo. Jimena me llamó un día. Su voz se oía triste. Abue, mi papá dice que lo estás demandando. ¿Es cierto? Mi corazón se rompió un poquito más. Mateo estaba usando a Jimena como arma ahora. Es complicado, mi cielo. Dijo que estás siendo egoísta, que no quieres pensar en mi futuro. Jimena, respiré profundo. Tu futuro es importante para mí, mucho, pero mi presente también lo es. ¿Y tu papá? Tu papá hizo algo que no debió hacer. Él dijo que era para protegerme. ¿Protegerte de qué, mi niña? Silencio. Jimena no tenía respuesta para eso, porque no había una respuesta lógica. Mateo estaba reescribiendo la historia, pintándose como el héroe y a mí como la villana. Abuelita, yo no quiero que tú y mi papá se peleen. No quiero tener que elegir. Tú no tienes que elegir, mi cielo. Esto es entre tu papá y yo. No tiene nada que ver contigo. Pero parece que sí. Después de colgar, lloré de nuevo. Mateo no solo me estaba quitando mi casa, estaba envenenando mi relación con mi nieta. Unos días después, encontré algo que lo cambiaría todo. Estaba organizando papeles viejos cuando encontré una copia de un documento que había olvidado por completo. Hace 15 años, cuando Mateo estaba pasando apuros económicos, recién que nació Jimena, yo le presté dinero. Mucho dinero, 50,000 pesos. Él prometió pagármelo en 2 años. Nunca lo hizo. Yo lo había olvidado, o tal vez elegí olvidarlo, porque era mi hijo y no quería presionarlo. Pero ahí estaba el documento, firmado por él, prometiendo el pago. Y abajo, una línea que no recordaba haber notado antes. En caso de no pagarse, el adeudo podrá cobrarse judicialmente con la actualización y los intereses correspondientes. 50,000 pesos, hace 15 años. Con la inflación y los intereses, eso sería... ¿Cuánto ahora? Mucho más que 50,000. Le hablé al licenciado Santos de inmediato. Encontré algo, un préstamo que le hice a mi hijo hace 15 años. Nunca me lo pagó. Le expliqué lo del documento. El licenciado Santos me pidió que lo escaneara y se lo mandara. Si esto es válido, dijo después de revisarlo, podemos meter una acción de cobro y, señora Margarita, su voz tenía un tono que no alcancé a identificar. Esto puede cambiar el juego por completo. ¿Cómo? Si él le debe dinero, podemos argumentar que la transferencia de la casa fue un intento de ocultar su patrimonio para no pagar la deuda. Eso es un fraude de acreedores. Fraude. La palabra retumbó en mi cabeza. ¿Cuánto me debería hoy con los ajustes? El licenciado Santos hizo unas cuentas. Aproximadamente 180,000 pesos. Me senté de golpe. 180,000 pesos.
Más que suficiente para pelear por mi casa. Más que suficiente para mantenerme por años si perdía la casa. ¿Qué debo hacer? Déjeme preparar la demanda de cobro. La voy a meter a la par del juicio de la casa. Vamos a apretar a su hijo, señora Margarita. Vamos a enseñarle que usted no es una viejita indefensa. Por primera vez en semanas, sentí una chispita de esperanza. La demanda se presentó una semana después. Mateo recibió el citatorio y, según me contó el licenciado Santos, se puso lívido. Habló al despacho gritando. El licenciado casi se ríe. Dijo que usted está inventando deudas, que eso es un absurdo. ¿Y qué le dijo? Que tenemos un documento firmado por él y que si quiere impugnar, lo tendremos que resolver en el juzgado. Esa noche, Mateo apareció en mi puerta. No tocó el timbre, golpeó la puerta con fuerza, varias veces. Cuando abrí, su cara estaba roja de coraje. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, «cobrando lo que me debes. Eso fue un regalo. Dijiste que era para ayudar con Ximena». «No fue un regalo, Mateo. Fue un préstamo. Todo está en el papel que firmaste». «No puedes hacerme esto». «Claro que puedo, y lo estoy haciendo, así como tú me lo hiciste a mí cuando me robaste mi casa». «Yo no robé nada». Su voz retumbó en la calle silenciosa. Algunos vecinos abrieron sus ventanas para ver qué pasaba. «Gritar no va a cambiar los hechos, Mateo. Me debes 180,000 pesos, y voy a recibir hasta el último centavo». Abrió y cerró la boca varias veces, como pez fuera del agua. Finalmente, con la voz más baja pero todavía temblando de rabia, dijo: «Te vas a arrepentir de esto. No más de lo que ya me arrepiento de haber confiado en ti». Se dio la vuelta y se fue, azotando la puerta de su coche con tanta fuerza que pensé que se iba a romper el vidrio. Mónica me llamó al día siguiente. Por primera vez, su voz no era fría. Estaba desesperada. «Margarita, tienes que retirar esa demanda». «¿Por qué lo haría?» «Porque estás destruyendo nuestra vida. Mateo casi no duerme. Puede perder la chamba si esto se vuelve un escándalo». Tal vez debió pensar en eso antes. Nosotros no tenemos 180,000 pesos. ¿De dónde crees que vamos a sacar ese dinero? Y ahí fue cuando entendí. Me habían robado porque necesitaban el dinero. No era solo por la herencia futura o por protegerme. Estaban desesperados financieramente. «Mónica, tienen mi casa. Véndanla y páguenme». Silencio del otro lado de la línea. «No podemos hacer eso». «¿Por qué no?» Porque ya pedimos una hipoteca sobre la casa». Se me heló la sangre. ¿Ustedes qué? Necesitábamos el dinero. Teníamos deudas. La casa, tu casa, vale mucho. Así que pedimos una hipoteca. No solo me habían robado mi casa, la habían usado como garantía para préstamos. Mi casa, 40 años de trabajo, estaba ahora hipotecada y probablemente valía menos de lo que yo pensaba. ¿Cuánto deben? Eso no te importa. «Claro que me importa. Es mi casa». «Ya no lo es», le colgué en la cara. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Le hablé al licenciado Santos y le conté lo de la hipoteca. «Eso cambia las cosas», dijo seriamente. «Si hipotecaron una propiedad que fue transferida de forma dudosa, eso fortalece nuestro caso. Podemos argumentar que la transferencia se hizo específicamente para obtener créditos que usted nunca aprobó. ¿Puedo detenerlos? Podemos intentar otra orden del juez, bloqueando cualquier venta o transacción adicional sobre la propiedad hasta que el caso se resuelva. Hágalo». En los días siguientes, la situación se movió rápido. Se concedió el bloqueo. La casa quedó congelada. No se podía vender, ni hipotecar más, ni transferir. Mateo y Mónica se pusieron furiosos. Empezaron una campaña de difamación en mi contra. Le hablaron a parientes, amigos, vecinos, pintándome como una vieja senil que estaba destruyendo a la familia. Algunos les creyeron. Recibí llamadas de primos lejanos, regañándome por hacerle eso a mi propio hijo. Otros, sin embargo, me apoyaron.
Doña Esperanza se encargó de contar la verdad entre nuestro círculo de amigos. La verdad de que Mateo me había robado, no al revés. El barrio se dividió. Estaban los que se pusieron de mi lado y los que se pusieron del lado de Mateo. Se volvió el chisme principal en el mercado, en las pláticas de la tarde, hasta en la iglesia. Me volví, sin querer, el centro de un escándalo. 3 meses después de empezar el juicio, recibí una llamada inesperada. Era la mamá de Mónica, doña Vera, una señora a la que conocía apenas de vista de algunos eventos familiares con los años. «Margarita, ¿podemos platicar? ¿En persona?» Su voz no era hostil, solo cansada. «Claro». Vino a mi casa esa tarde. Era una mujer de unos 60 y tantos, de pelo totalmente blanco y cara marcada por arrugas de preocupación. Nos sentamos en el porche con un té. «Vine a pedirte perdón», empezó, dejándome sorprendida. «¿Perdón por qué?» «Por lo que mi hija y tu yerno te hicieron. No está bien, no es correcto». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez que alguien de su familia reconocía la injusticia. «Mi hija siempre fue ambiciosa», continuó doña Vera. «Desde chiquita siempre quiso más de lo que podíamos darle. Pensé que cuando se casara con Mateo, que venía de una buena familia, se conformaría, pero Mónica nunca tiene suficiente». «¿Usted sabía lo de la casa?» «No al principio. Me enteré después, cuando vinieron a pedirme dinero prestado. Les pregunté para qué querían tanto si acababan de adquirir una propiedad. Fue cuando Mónica me contó. Estaba orgullosa». «Orgullosa». Mi nuera estaba orgullosa de haberme robado. «La regañé», dijo doña Vera. «Le dije que eso estaba mal. Ella dijo que tú ya estabas vieja, que pronto te ibas a morir de todos modos, que solo estaban adelantando lo inevitable». Cada palabra era una puñalada, pero tenía que escuchar. Tenía que saber exactamente quiénes eran las personas que me habían hecho esto. ¿Mateo estuvo de acuerdo con eso? Doña Vera dudó. Al principio parecía que no quería, pero Mónica puede ser muy persuasiva. Lo convenció de que lo hacía por Jimena, por su futuro. Y Mateo, bueno, a él siempre le ha costado decirle que no a su esposa. ¿Y ahora? ¿Por qué me cuenta esto? Porque vi lo que esto te está haciendo a ti, y porque vi lo que le está haciendo a Jimena. Mi nieta está siendo usada como pieza en un juego que ella no entiende. Eso no es justo para ninguna de las dos. Puso su mano sobre la mía. «Margarita, tú mereces recuperar tu casa y te voy a ayudar». «¿Cómo?» «Tengo unos papeles, correos que Mónica me mandó, mensajes, cosas que demuestran que lo planearon, que no fue un error de juicio como Mateo les dice a los abogados, fue con toda la intención». Mi corazón se aceleró. «¿Usted me daría esos papeles?» «Ya los traje». Sacó un sobre de su bolsa. «Copié todo. No puedo ir a declarar al juzgado. No le puedo hacer eso a mi propia hija. Pero te puedo dar las pruebas. Tú sabrás qué hacer con ellas». Sostuve el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto? Porque hay cosas más importantes que la sangre. Y porque quiero que mi nieta crezca sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Si me quedo callada ahora, le estaré enseñando que está bien aprovecharse de los viejos, de los vulnerables. No puedo hacer eso. Después de que doña Vera se fue, abrí el sobre. Había impresiones de correos, capturas de pantalla de WhatsApp. Leí todo. Mi horror crecía con cada renglón. «Margarita se opera en 3 semanas. Es el momento perfecto. Mi suegra apenas puede caminar bien, ni va a pelear. En cuanto pasemos la casa, pedimos la hipoteca. El banco ya nos dio el visto bueno. Mateo le tiene lástima. Tengo que hacerle entender que esto es por nuestro bien, por el de Jimena». Ahí estaba todo. La prueba clara de que lo habían planeado todo, de que habían escogido el momento de mi vulnerabilidad específicamente para robarme. Le hablé al licenciado Santos de inmediato. Vino a mi casa en persona para ver los documentos. «Esto es oro, señora Margarita», dijo, con los ojos brillándole. «Esto demuestra premeditación, mala fe, abuso de confianza. Con esto podemos no solo anular la transferencia, sino también denunciarlos penalmente si usted quiere». «¿Penalmente?»
fraude, abuso de confianza, son delitos graves. Pensé en Mateo, mi hijo. Por más mal que se hubiera portado, ¿podría realmente denunciarlo penalmente? ¿Verlo tal vez en la cárcel? ¿Y Jimena? ¿Qué pasaría con ella si sus papás acababan presos? Déjeme pensarlo, dije. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en mis opciones. Podía destruir a Mateo. Tenía el poder ahora. Tenía las pruebas. Podía quitarle todo, así como él intentó quitarme todo a mí. ¿Pero eso me haría igual a él? En la mañana le hablé al licenciado Santos con mi decisión. Quiero ofrecer un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Que me devuelvan la casa, que liquiden por completo la hipoteca que pidieron y que me paguen el préstamo de 180,000 pesos. A cambio, no presento denuncia penal y firmo un papel diciendo que no voy a hablar públicamente del caso. Es muy generoso de su parte. No es generosidad, es amor propio. Quiero recuperar mi vida, no quiero pasar mis últimos años en peleas de juzgados. El licenciado Santos preparó la propuesta. Mateo y su abogado la recibieron esa misma tarde. La respuesta llegó 2 días después. La rechazaron. Su hijo dice que no tiene cómo pagar los 180,000 y liquidar la hipoteca, me informó el licenciado Santos. Dice que eso los dejaría en la calle. ¿Y mi contrapropuesta? Dicen que lo máximo que pueden hacer es devolverle la casa, pero usted tendría que quedarse con la hipoteca y olvidarse del dinero del préstamo. Que yo me quedara con la hipoteca que ellos pidieron, endeudarme por deudas que ellos inventaron. No, dije con firmeza, no voy a aceptar eso. ¿Entonces nos vamos a juicio? Nos vamos, y esta vez no voy a guardarme nada. Use todas las pruebas, todos los papeles, exponga todo. La audiencia se fijó para 2 meses después. En los días previos, me preparé mentalmente. Sabía que sería difícil ver a mi hijo en el juzgado, confrontarlo frente a todos. Pero también sabía que era necesario. Jimena me llamó una semana antes de la audiencia. «Abue, ya no va a haber marcha atrás después de esto». «Lo sé, mi cielo. Mi papá dice que vas a destruir a nuestra familia». «Ximena, nuestra familia se destruyó en el momento en que tu papá decidió traicionarme. No fui yo, fue él. ¿Por qué no pueden simplemente pedirse perdón? ¿Arreglarse? Porque tu papá no cree que haya hecho nada malo, y mientras piense así, no hay arreglo posible». Empezó a llorar. «Yo solo quiero que todos se vuelvan a querer. Yo también, mi cielo, yo también». Pero el amor no era suficiente, nunca lo había sido. El día de la audiencia amaneció frío y gris, como si el cielo mismo estuviera triste. Me vestí con cuidado, escogiendo un conjunto sencillo pero digno, una blusa azul marino y un pantalón de vestir. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me regresaba la mirada. Se veía más vieja, más cansada, pero también más fuerte de alguna manera. Doña Esperanza me llevó al juzgado. Me apretó la mano durante todo el camino. «Estás haciendo lo correcto», repetía. «No importa qué pase, estás peleando por lo tuyo». El juzgado era un edificio viejo e imponente. Subí los escalones despacio. Cada paso era un recordatorio de mi operación de corazón, de mi fragilidad física. Pero mi determinación era sólida como piedra. Adentro, la sala estaba sorprendentemente llena. Parientes, amigos, curiosos. Todos vinieron a ver el drama de la familia García desarrollarse en público. Mateo ya estaba ahí, sentado con Mónica y su abogado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. No había amor ahí, ni arrepentimiento, solo una frieza que me heló hasta los huesos. Jimena estaba sentada en la primera fila, entre Mónica y doña Vera. Mi nieta se veía chiquita y asustada, con los ojos rojos de tanto llorar. Se me rompió el corazón verla así, pero no podía echarme para atrás. El juez entró, un hombre de mediana edad con expresión seria. Todos se levantaron. La audiencia empezó. El licenciado Santos presentó mi caso primero. Fue metódico, detallado. Mostró el poder que Mateo usó,
explicó cómo se aplicó mientras yo estaba inconsciente tras una cirugía de 7 horas. Presentó los papeles de la hipoteca que sacaron sobre la casa apenas semanas después de la transferencia. Después vino la parte clave: los correos y mensajes que doña Vera me dio. Cuando el licenciado Santos empezó a leerlos en voz alta, vi a Mónica palidecer. «Margarita se opera en 3 semanas. Es el momento perfecto», leyó el licenciado. Su voz resonaba en la sala silenciosa. «En cuanto pasemos la casa, pedimos la hipoteca». Hubo murmullos en la gente. Alguien soltó un suspiro fuerte. Jimena empezó a llorar bajito. El abogado de Mateo intentó alegar que los mensajes estaban fuera de contexto, que no probaban mala intención, pero era difícil darle contexto a mensajes tan claros. Luego le tocó a Mateo declarar. Subió al estrado con paso pesado. El juez le tomó protesta de decir la verdad. «Señor García», empezó su propio abogado, «¿podría explicar sus razones para transferir la propiedad de su madre a su nombre?» Mateo se aclaró la garganta. Sus manos temblaban un poco. Estaba preocupado por ella. Después de la cirugía se veía muy frágil. La casa es grande, difícil de mantener. Pensé que hacía lo mejor para ella. ¿Y la hipoteca sobre la propiedad? Tenemos algunas deudas. Deudas de tarjetas de crédito, principalmente. Pensé que podíamos consolidar todo, hacer las cosas más manejables. ¿En algún momento tuvo la intención de perjudicar a su madre? Jamás. Yo amo a mi mamá. Todo lo que hice fue pensando en su bien. Era tan convincente. Si yo no supiera la verdad, si no hubiera visto los mensajes, tal vez hasta le creería. Entonces, fue el turno del licenciado Santos para interrogarlo. «Señor García, ¿cuándo exactamente decidió transferir la casa?» «Unas semanas antes de la cirugía de mi mamá». «¿Y cuándo buscó información sobre la hipoteca?» Mateo dudó. «No recuerdo exactamente». El licenciado Santos sacó un papel. «Tengo aquí un correo del banco, fechado una semana antes de la operación de su madre, aprobando un análisis previo de hipoteca. Entonces, ¿lo estaba planeando antes siquiera de la transferencia?» Yo estaba viendo opciones. Opciones que incluían usar la casa de su madre como garantía para sus deudas personales. No era exactamente así, ¿no? Entonces, ¿cómo era? Explíquele al juzgado cómo quitarle su casa a una señora de 68 años, recién operada del corazón, e hipotecarla para pagar deudas de tarjetas de crédito es pensar en su bien. Mateo no tuvo respuesta. Se le puso la cara roja, sus manos apretaron los lados del banquillo. El licenciado Santos siguió, implacable. «Señor García, su madre le prestó 50,000 pesos hace 15 años. ¿Es correcto? Fue un regalo firmado en un documento con promesa de pago. Ella dijo que era para ayudar, nunca me cobró. Nunca le cobró porque confiaba en usted, así como confió en usted cuando firmó ese poder, y usted usó esa confianza para robarle». Objeción. El abogado de Mateo se levantó. Lenguaje inapropiado. «Reformulo», dijo el licenciado Santos con calma. «Usó esa confianza para apropiarse de un bien que no le pertenecía». Fue brutal verlo. Una parte de mí quería parar todo, decir que ya era suficiente. Pero otra parte, la que había sido traicionada y humillada, quería que él sintiera cada palabra. Mónica fue llamada a declarar después. Intentó mantener la calma, pero cuando el licenciado Santos empezó a leerle sus propios mensajes, su fachada se empezó a agrietar. «Mi suegra apenas puede caminar bien. Ni va a pelear», leyó el licenciado. «¿Son sus palabras, señora García?» «Estaba estresada. Hablé sin pensar». «Mateo le tiene lástima. Tengo que hacerle entender que esto es por nuestro bien. ¿Eso también fue hablar sin pensar?» «No fue así como quise decirlo». «Entonces, ¿cómo lo quiso decir? ¿Cómo es que planear quitarle la casa a una señora de la tercera edad durante su recuperación puede interpretarse de otra forma?» Mónica empezó a llorar. Estábamos desesperados, teníamos muchas deudas, no sabíamos qué hacer.
¿Y la solución fue robarle a la madre de su esposo? No fue robo. La casa iba a ser de él de todos modos algún día. Pero no ahora, no mientras la dueña legítima todavía está viva y viviendo ahí. La audiencia siguió por horas. Llamaron a testigos. Doña Esperanza declaró sobre mi carácter, sobre cómo siempre trabajé duro y me sacrifiqué. Doña Vera, sorprendentemente, también declaró, confirmando que su hija le había platicado sobre el plan. Cuando me tocó declarar a mí, subí al estrado con las piernas temblorosas. El juez me miró con una expresión que parecía de compasión. El licenciado Santos me hizo preguntas simples. ¿Cuánto tiempo viví en la casa? ¿Cómo la compré? ¿Cómo me sentí cuando me enteré de la transferencia? Sentí como si me hubiera muerto y revivido. Y al regresar, todo lo que construí se lo habían llevado, respondí, con la voz quebrada. Esa casa no es solo ladrillos y cemento, es la prueba de que sobreviví, de que vencí, y mi hijo, mi propio hijo. No pude seguir, se me vinieron las lágrimas, y esta vez dejé que cayeran. El abogado de Mateo intentó interrogarme, pero fue amable, seguramente dándose cuenta de que atacar a una señora de edad llorando en el estrado no lo iba a hacer ver bien. Señora Margarita, ¿no es cierto que su hijo siempre cuidó de usted? Cuidó cuando le convenía. ¿No la visitaba seguido? Visitar y respetar son cosas muy diferentes. ¿No cree que está exagerando un poco? Al fin y al cabo, la casa iba a ser suya cuando usted faltara. Miré directo a Mateo cuando contesté. Cuando yo me muriera. Esa es la palabra clave. ¿Cuándo? Yo todavía estoy viva. Yo todavía merezco tener un hogar. Yo todavía merezco que me traten con dignidad. O mi hijo tiene tanta prisa por mi muerte que no se puede esperar. El silencio en la sala fue absoluto. Después de todos los testimonios, el juez anunció que necesitaría tiempo para decidir. La sentencia se daría a conocer en 2 semanas. Cuando salí del juzgado, estaba agotada. Me dolía hasta el último hueso, pero también sentía un alivio extraño. Había dicho mi verdad. Me había defendido. Mateo y Mónica salieron por una puerta lateral, evitando a la gente, pero Jimena corrió hacia mí. «Abuelita», sollozó, echándose en mis brazos. «Abue, lo siento. No sabía nada. Lo sé, mi cielo, lo sé. ¿Por qué mi papá hizo eso? ¿Por qué?» No tuve respuesta para ella. Tal vez nunca la tenga. Las 2 semanas de espera fueron las más largas de mi vida. Cada día parecía arrastrarse, cada hora era una eternidad. Intenté seguir con mi rutina, costurar, cuidar el jardín, cocinar, pero siempre tenía ese peso en el pecho, esa ansiedad por lo que el juez decidiría. El licenciado Santos me hablaba seguido para ponerme al tanto de los trámites. Fue una audiencia fuerte, decía. Presentamos un caso muy sólido. Pero yo sabía que en las leyes nada está escrito. Jimena me visitó algunas veces en ese tiempo. Venía sola, sin decirle a sus papás. Nos sentábamos en el porche, tomando limonada, platicando de todo, menos de lo que estaba pasando. «Abuelita», dijo en una de esas visitas, «¿crees que las cosas vuelvan a ser normales algún día?» «No sé, mi cielo, creo que nunca volverán a ser como antes, pero tal vez podamos construir una nueva normalidad. ¿Una normalidad donde mi papá y tú no se hablen?» «Tal vez. O tal vez tu papá finalmente entienda lo que hizo mal e intentemos reconstruir. Pero eso depende de él, no de mí». Asintió con tristeza. Con apenas 15 años estaba aprendiendo lecciones duras sobre la familia, la lealtad y la traición. Doña Esperanza también estuvo siempre presente. Traía comida, compañía, palabras de ánimo. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía. «Has sobrevivido a tantas cosas, vas a sobrevivir a esto también». Yo quería creerle. La decisión del juez llegó un jueves lluvioso. El licenciado Santos me habló por la mañana. «Margarita, ya salió la sentencia. ¿Puedo ir a su casa?» «Dígame por teléfono, por favor. Ya no aguanto la espera». Hizo una pausa larga. «Ganamos». Mis piernas cedieron. Me senté de golpe en la silla de la cocina. «¿Ganamos?» El juez anuló la transferencia.
Consideró que hubo abuso de facultades, mala fe y aprovechamiento de su vulnerabilidad. La casa vuelve a estar a su nombre. Empecé a llorar. ¿Y la hipoteca? Mateo y Mónica tienen 90 días para liquidarla. Si no lo hacen, tendrán que enfrentar las consecuencias legales, que podrían incluir una denuncia penal por fraude. ¿Y el préstamo de los 180,000? También se declaró procedente. Tienen que pagar, con los ajustes correspondientes. El juez puso un plan de pagos de 24 meses. No podía dejar de llorar. Eran lágrimas de alivio, de cansancio, de tristeza por haber llegado a ese punto, pero también de algo parecido a la esperanza. Licenciado Santos, gracias, muchas gracias. Usted peleó por usted misma, Margarita. Yo solo la ayudé a que la escucharan. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina mucho tiempo, procesando todo. Mi casa era mía otra vez. 40 años de trabajo habían sido reconocidos. Había vencido, pero no me sentía como una ganadora. Me sentía vacía. Mateo me habló esa tarde. Su voz era dura, llena de rabia. Espero que estés feliz. No estoy feliz, Mateo. Solo estoy aliviada. Nos destruiste, ¿lo sabes? No tenemos cómo pagar esa hipoteca en 90 días. Vamos a perder todo. Debieron haber pensado en eso antes. Eres mi mamá. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y ahí estaba. Después de todo, él seguía pensando que era la víctima. Mateo, tú me robaste. Lo planeaste, lo hiciste y luego intentaste hacerme ver como loca por reclamar. ¿Y todavía crees que soy yo la que está mal? Yo soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Pero me trataste peor que a un extraño. Así que no te voy a tener lástima ahora. Me colgó en la cara. Mónica habló minutos después, esta vez con otro tono. Lloraba, su voz era de súplica. Margarita, por favor, ¿podemos llegar a un arreglo? ¿Les devolvemos la casa? ¿Nos olvidamos del préstamo? El juez ya decidió. Pero tú puedes retirar la demanda por el préstamo. Puedes pedirle a tu abogado que no lo cobre. ¿Por qué haría eso? Por Jimena, por tu nieta. ¿Quieres que crezca viendo a sus papás en la calle, batallando por dinero? Era manipulación, lo sabía. Pero también era cierto que Jimena sufriría las consecuencias. Déjame pensarlo, dije, y colgué. Le hablé al licenciado Santos. Si no cobro la deuda, ¿qué pasa? Pues se salen con la suya, y usted pierde 180,000 pesos que legalmente le pertenecen. ¿Pero legalmente puedo decidir no cobrar? Puede, sería su decisión. Me pasé la noche pensando. Miré la casa a mi alrededor, la casa que ahora oficialmente era mía de nuevo. Miré las fotos de Jimena en la sala. Pensé en todo lo que había pasado. Al final, le hablé al licenciado Santos. Voy a hacer una última propuesta. Ellos liquidan la hipoteca en 90 días como se ordenó. Yo les perdono 100,000 de los 180,000 del préstamo. Me pagan 80,000 en 24 meses sin intereses extra. Y nunca más vuelven a intentar ninguna jugada legal con mis propiedades. Es demasiado generoso de su parte. No es generosidad, es supervivencia. Quiero paz, licenciado Santos. Quiero vivir mis últimos años en paz. Se presentó la propuesta. Después de 3 días de negociaciones tensas, Mateo y Mónica aceptaron. Para pagar la hipoteca, tuvieron que vender el coche de lujo de Mónica, pedirle prestado a los papás de ella y sacar un préstamo personal. Pero lo lograron. Los 80,000 se pagarían en mensualidades de unos 3,300 pesos. No era lo que merecía, pero era lo que permitiría que todos sobreviviéramos. Cuando finalmente se firmaron los papeles y la casa estuvo oficialmente a mi nombre otra vez, libre de hipotecas y de líos legales, me senté en el porche y lloré. Eran lágrimas de alivio, pero también de luto. Luto por la relación con mi hijo, que nunca volvería a ser igual. Luto por la inocencia perdida, por las ilusiones rotas. Jimena vino a verme al día siguiente. Trajo flores del jardín de su casa. Abue, mi papá dijo que llegaron a un acuerdo. Llegamos. Va a tener que pagarte mucho dinero, ¿verdad? Sí, dinero que me debe desde hace mucho.
Se sentó a mi lado. ¿Todavía me quieres, abuelita? La pregunta me rompió el corazón. Siempre, mi cielo, siempre. Nada de lo que tu papá hizo cambia lo que siento por ti. ¿Y lo perdonas? Lo pensé bien antes de contestar. Perdonar no significa olvidar, Jimena, y no significa dejar que la gente nos vuelva a lastimar. No odio a tu papá, pero tampoco confío en él, y está bien sentir las dos cosas al mismo tiempo. Es complicado, mucho, pero lo entenderás mejor cuando crezcas. Recargó su cabeza en mi hombro y nos quedamos ahí, abuela y nieta, viendo cómo se ponía el sol sobre el jardín. 6 meses después de la sentencia, mi vida empezó a tener un nuevo ritmo. Mateo hacía los pagos mensuales puntual, siempre por transferencia, sin vernos. No hablábamos, no nos veíamos. Jimena me seguía visitando, pero menos seguido. Mónica controlaba mucho cuándo y cómo venía. Lo entendía. Era su forma de castigarme por haber ganado el juicio. Pero tenía mi casa. Tenía mi dignidad. Tenía mi paz. Usé parte del dinero que Mateo me estaba pagando para hacer unos arreglos que la casa necesitaba. El techo necesitaba reparaciones, la pintura de afuera se estaba cayendo. Poco a poco fui regresándole la belleza que la casa tenía cuando yo era más joven y podía cuidarla bien. Doña Esperanza me visitaba casi diario. A veces cosíamos juntas en el porche, otras veces solo tomábamos té y platicábamos de la vida. «Te ves más ligera», me dijo un día. Era cierto. A pesar de todo, de la tristeza y la pérdida, me sentía más ligera. Como si un peso que cargué por años, el peso de intentar demostrar mi valor a gente que nunca lo reconocería, finalmente lo hubiera soltado. «Estoy aprendiendo que no necesito que nadie me apruebe para saber que valgo», respondí. «Tardaste 68 años, pero lo lograste», se rió doña Esperanza. Retomé mi pasatiempo del jardín. Planté flores nuevas, cuidé las viejas. El jardín floreció con mis cuidados, volviéndose un oasis de colores y aromas. También volví a hacer voluntariado en la parroquia. Ayudaba a organizar bazares de ropa para familias necesitadas. Se sentía bien ser útil, sentir que ayudaba a algo más grande que mis propios problemas. Un año después del juicio, en mi cumpleaños 69, Jimena apareció de sorpresa. Se veía diferente, más madura, más seria. Ya tenía 16 años. «Abuelita, ¿puedo hablar contigo?» «Siempre, mi cielo». Respiró profundo. «Quiero pedirte perdón». «¿Por qué?» «Por haberle creído a mi papá cuando decía que eras egoísta. Estaba chica, no entendía. Pero ahora, después de todo lo que he aprendido, de todo lo que he visto, entiendo. Y lo siento mucho». Le tomé las manos. «Tú no tienes por qué pedir perdón. Eras una niña atrapada en medio de una pelea de adultos. Pero debí haberte apoyado, debí haber visto tu lado. ¿Y ahora lo ves?» Lo veo clarísimo. Y tengo tanto coraje con mi papá y mi mamá. No cargues coraje, Jimena, solo te va a hacer daño. Aprende de lo que pasó, pero no dejes que te amargue». Lloró en mis brazos y la consolé como cuando era chiquita. Antes de irse, me dio un sobre. «Ábrelo cuando me vaya». Cuando se fue, abrí el sobre. Había una carta escrita con su letra bonita. «Querida abuelita, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te voy a amar y a admirar. Eres la mujer más fuerte que conozco. Me enseñaste que defenderse no es ser egoísta. Me enseñaste que el amor no significa dejar que te traten mal. Me enseñaste que la dignidad vale más que el dinero. Cuando crezca, quiero ser como tú, fuerte, independiente, íntegra. Gracias por no rendirte. Gracias por pelear por lo que es justo, aunque fuera difícil. Con todo mi amor, Jimena». Lloré leyendo esa carta. La guardé en una caja especial con otros recuerdos valiosos. 2 años después del juicio, Mateo apareció en mi puerta. Era la primera vez que nos veíamos desde la audiencia. Se veía más viejo, cansado. Tenía nuevas arrugas en la cara. «Mamá», dijo simplemente. «Mateo». Nos quedamos en silencio un momento. «¿Puedo pasar?» Dudé. Después abrí la puerta más. Nos sentamos en la sala,
el mismo lugar donde él hacía su tarea de niño. El silencio era incómodo. «Vine a pagarte lo último de la deuda», dijo finalmente. «Conseguí un préstamo con mejores intereses. Voy a liquidar todo hoy. No hace falta que sea todo de un golpe. El convenio hace falta. Necesito cerrar esto. Necesito poder seguir adelante». Entendí. La deuda era una cadena que lo ataba a lo que había hecho, un recordatorio constante de su traición. Me dio un sobre con un cheque. Lo agarré sin contarlo. «Hay otra cosa a la que vine», dijo mirándose las manos. «Vine a pedirte perdón». Mi corazón se aceleró. «Yo fui terrible contigo. Hice cosas que no tienen nombre. Estaba tan metido en nuestras deudas, en la presión de Mónica, en darle una mejor vida a Jimena, que perdí el piso. Perdí de vista lo que de verdad importa». Me miró y vi lágrimas en sus ojos. «Tú me criaste sola. Me diste todo. Y yo te pagué robándote. No hay palabras para decirte cuánto me arrepiento». Quería estar furiosa. Quería aventarle su perdón a la cara. Pero miré a mi hijo, de verdad lo miré, y vi algo que no veía hace años. Arrepentimiento real. «¿Por qué tardaste tanto en darte cuenta?», pregunté. «Orgullo, terquedad, miedo de admitir que la regué». Pero Jimena me confrontó. Dijo que le daba vergüenza ser mi hija, que les iba a contar esta historia a sus propios hijos algún día, como ejemplo de lo que no se debe hacer. Se limpió las lágrimas. «Eso me deshizo, mamá. Ver que mi propia hija se avergüenza de mí». Nos quedamos en silencio otra vez. «No espero que me perdones», siguió él. «No merezco el perdón. Solo quería que supieras que me arrepiento, de verdad». Miré a mi hijo. Vi al niño que fue, al hombre en que se convirtió, al padre que era. Vi todas sus versiones al mismo tiempo. «Mateo», dije con calma, «perdonar no pasa de un día para otro. Es un proceso. Y sinceramente, no sé si algún día llegue a perdonarte por completo. Pero te puedo decir esto: no te odio, no te deseo ningún mal. Y si de verdad cambiaste, si de verdad aprendiste algo de todo esto, entonces tal vez, algún día, podamos tener algún tipo de relación». ¿Algún día? Algún día. No ahorita. Todavía está muy fresco, todavía duele. Pero tal vez algún día. Asintió aceptándolo. Se levantó para irse. En la puerta se dio la vuelta. «Mamá, fuiste la mejor madre que alguien pudo tener. Y yo fui el peor hijo. Voy a cargar con eso el resto de mi vida». Después de que se fue, me senté y lloré. No sabía si eran lágrimas de tristeza o de alivio. Tal vez de las dos. Hoy, a mis 70 años, vivo sola en mi casa. La misma casa que tanto peleé por mantener. Algunas mañanas despierto y todavía no me creo que sea mía otra vez. Jimena me visita cada semana. A veces trae amigas para que conozcan a la abuela que demandó a su propio hijo y ganó. Cuenta mi historia con orgullo, no con pena. Mateo y yo tenemos un trato superficial. Llamadas en Navidad, en mi cumpleaños, pláticas educadas sobre el clima y cosas sin importancia. No es lo que pudo ser, pero es lo que hay. Mónica y yo no nos hablamos. Creo que nunca lo volveremos a hacer. Y está bien. Sigo costurando, cuidando mi jardín, viviendo. Aprendí que la vida sigue, hasta después de las traiciones más feas. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Aprendí que defenderse no es venganza, es amor propio. Si pudiera regresar y evitar todo esto, ¿lo haría? No sé. Porque, por más doloroso que haya sido, aprendí lecciones que no habría aprendido de otra forma. Aprendí sobre mis límites, mi fuerza y mi valor. Y eso nadie me lo puede quitar. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este camino. Sé que fue una historia difícil, dolorosa por ratos, pero era importante contarla. Si te sientes identificado con alguna parte de mi historia, si has pasado por traiciones de familia o retos parecidos, que sepas que no estás solo y que tienes derecho a defenderte, a poner límites, a decir que no. Si te gustó esta historia, si te llegó de alguna forma, por favor deja un me gusta
y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios tus propias experiencias, si te sientes cómodo. Me encanta leer sus historias. Y si quieres apoyar más este canal y tener acceso a cosas exclusivas, considera hacerte miembro. Tu ayuda sirve para que estas historias sigan llegándoles. Recuerda, mereces respeto, mereces dignidad, mereces que te traten con amor. No importa quién sea la persona, ni siquiera si es familia, nadie tiene derecho a quitarte eso. Cuídate mucho, valórate y nunca, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Hasta la próxima historia.